¿Puede alguien ser genuinamente bueno y al mismo tiempo ser la persona más peligrosa que tenga cerca? Esa pregunta no tiene una respuesta muy cómoda que digamos, y Patrick Jane existe precisamente para que no la tengas. Si viste El Mentalista, sabes quién es. Consultor del CBI, ex psíquico de televisión, el tipo del traje que siempre está recostado en el sofá en la oficina con una taza de té en la mano, resolviendo crímenes que otros ni siquiera entienden todavía. A primera vista parece un personaje adorable, carismático, gracioso, inteligente, el tipo que hace magia sin ser mago y que siempre tiene razón. Pero hay algo que molesta, algo que no termina de encajar, porque Patrick Jane miente a todos, manipula a sus compañeros, a los sospechosos, a las víctimas, a sus jefes, y lo hace con una sonrisa, y la serie lo muestra como el héroe. Y eso es lo que vamos a diseccionar hoy. Vamos a explorar qué hay detrás de esa sonrisa. Vamos a pasar por el DSM-5TR, por el modelo biopsicosocial, por el análisis funcional de su conducta, y vamos a responder dos preguntas que el título ya les plantea. ¿Es el manipulador más perturbador de televisión? ¿O simplemente el peor aliado que podrías tener? Yo soy Rox, psicólogo, y lo que me perturba de Patrick Jane no es su manipulación, es que funciona, es que tiene razones, es que en muchos momentos yo lo entiendo. Porque en psicología clínica, entender a alguien no significa que sea inofensivo, y esa distinción es exactamente lo que quiero que te lleves hoy. Y si eso te suena interesante, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque esto puede ponerse un poco denso. Aquí hay que quitarle lo bonito rápidamente, porque si no, se vuelve historia de talento precoz y no lo es. Patrick Jane no creció en un ambiente curioso, creció en una feria, siendo explotado. Su padre, Alex Jane, lo convirtió en la atracción desde niño, el niño psíquico. No porque creyera en él, sino porque funcionaba, porque vendía, porque la gente quiere creer. Y alguien tenía que cobrar por eso. Y Patrick aprendió. Aprendió a observar microexpresiones, a leer gestos, a anticipar reacciones, pero no como un talento que se descubre jugando, sino como una herramienta de supervivencia, bajo presión y bajo amenaza. Hay una escena cuando intenta negarse a estafar a una niña moribunda y a su abuela, y su padre lo obliga. Ahí no se forma un don. Ahí se instala una regla de leer a la gente y manipularla. Le funciona, y peor aún, que es necesario. No hubo una escuela, no hubo una estructura, no hubo una figura que dijera esto está mal. Su madre ni siquiera aparece. Todo apunta a una ausencia temprana, una muerte o abandono. Entonces, lo que el carnaval le dejó no fue solamente habilidad. Le dejó una relación completamente instrumental con la verdad. La verdad no era algo que se respeta, era algo que se usa. La mentira no era algo que se evita, era una herramienta más. La única métrica era, ¿funciona o no? Y ese es el núcleo de Jane. No se formó en la academia, no se refinó en terapia, se construyó en la feria, con un padre que lo explotaba y un entorno que reforzaba cada conducta útil sin importar el costo. Después pasa algo interesante y peligroso. Conoce a Angela Ruskin, sale de ese mundo, intenta construir algo que se parece a una vida real, familia, estabilidad, identidad. Pero la identidad que elige es básicamente la misma, solo que mejor producida. Es un psíquico de televisión, famoso, admirado y validado. Ya no es el niño de la feria, es el mismo niño, pero con una cámara más grande. Y aquí entra algo incómodo, y es que el sistema no solo no lo corrigió, lo premió. La televisión reforzó exactamente lo que aprendió de un niño, que manipular funciona, que la gente lo compra, y encima le aplauden. Patrick Jane se convierte en el arquetipo de embaucador carismático, el trickster que entiende las reglas del juego social y las usa mejor que nadie. Pero también es algo un poco más oscuro, porque es alguien que nunca aprendió a relacionarse desde la autenticidad, porque para él la autenticidad nunca fue segura. Ahora, hay un punto donde muchos se quieren ir por la salida fácil, es que está traumado y eso le explica. Pues suena bien, y es cómodo y es fácil, pero no es completamente cierto. El trauma explica el terreno, pero no el resultado. Porque no todas las personas que crecen en contextos de abuso desarrollan la manipulación como una estrategia. Hay gente que sale de ahí con patrones completamente distintos. En Jane, lo que vemos es la combinación perfecta, o perfecta para el desastre, entre un entorno que refuerza la manipulación y una mente excepcionalmente capaz de ejecutarla.
Y entonces pasa lo inevitable. Provoca a Red John en televisión, desde el ego, desde la arrogancia, desde esta ilusión de control que ha tenido toda su vida, y pierde. El asesinato de su esposa e hija no solamente lo rompe y lo redefine, porque todo lo que aprendió deja de ser espectáculo y se convierte en una misión. Y Jane ya no manipula para vivir, empieza a manipular para cazar a Red John. Y aquí es algo irónico, porque el mismo sistema de conductas que lo hizo exitoso es el que lo destruye. Porque sí, era brillante, pero también es el resultado de una vida donde decir la verdad nunca fue la mejor opción, y confiar en alguien mucho menos. Si algo define a Patrick Jane en lo interpersonal, no es la cercanía, es la función. Jane no se relaciona normalmente, él opera, observa, mide, prueba y luego interviene. La gente para él rara vez es alguien. Suele ser una variable dentro de un sistema que necesita resolver. Con los sospechosos esto es evidente porque los provoca, los manipula, los presiona hasta que algo se rompe y aparece la verdad. No hay un dilema moral ahí porque para él la verdad nunca fue un valor, fue una herramienta. Y lo más incómodo es que ese mismo patrón no se queda en los criminales. Con sus colegas del CBI, Jane hace exactamente lo mismo, solo que con mejor disfraz. Los dirige sin asumir del todo las reglas, los empuja a hacer el trabajo operativo mientras él mueve los hilos. Y con sus superiores, ni siquiera lo esconde. A Gale lo manipula de frente y el sistema lo permite porque Jane resuelve casos. Ese es el refuerzo perfecto. Romper las reglas funciona y además te aplauden. Luego está Teresa Lisbon. Y aquí sí hay algo distinto. No es perfecto, no es limpio, pero es distinto. Lisbon es probablemente el vínculo más genuino que tiene. Es la única persona frente a la que Jane baja la guardia lo suficiente como para hacer algo tan básico y tan revelador que dormir. Durante años, el único lugar donde podía hacerlo es cerca de ella, en su espacio. Y el sueño implica soltar el control, y Jane no suelta el control con casi nadie. Y eso te habla de confianza real, pero tampoco idealicemos. Incluso con Lisbon, Jane miente, oculta y manipula, y lo justifica como protección. Aquí es donde la línea se empieza a volver peligrosa, porque su lógica suena coherente. Si no le digo todo, la protejo. El problema es que eso también le permite mantener el control de la narrativa. Entonces la relación se vuelve ambigua. Hay afecto genuino, pero también control envuelto en buenas intenciones. No es que no sepa querer, es que no sabe querer sin intervenir. Y luego está el vínculo más perturbador de todos, Red John, el hombre que asesinó a su esposa y a su hija, y al mismo tiempo, el eje que le ha sentido a su vida. Aquí ya no estamos hablando solamente de venganza, estamos hablando de obsesión estructural. Jane no solo quiere atraparlo, lo necesita, porque Red John organiza su conducta, le da dirección, le da identidad. Sin ese enemigo, la pregunta que queda es, ¿qué queda de él? La serie lo insinúa de forma muy clara cuando se describe esta relación como una especie de amor, y suena exagerado, hasta que entiendes que no se refiere a afecto, sino a una dependencia. Red John es el centro alrededor del cual gira todo. Quita eso, y Jane se queda sin nada. Ahora, Jane sí tiene empatía. No estamos frente a alguien incapaz de sentir. Conecta con víctimas, muestra compasión, e incluso realiza actos de ayuda de forma anónima. Hay una sensibilidad real ahí, especialmente con personas vulnerables, y de forma muy marcada, con niños. Porque con ellos no hay juego, no hay manipulación, sino hay algo más limpio. Pero su empatía no es constante, es muy selectiva. Se activa cuando la persona deja de ser útil como pieza y vuelve a ser alguien. Y se desactiva cuando estorba para el objetivo. Ese switch no es para dejar pasar por alto, sino que implica que puede mudar lo que siente dependiendo de lo que necesita hacer. Y eso pesa más que la ausencia total de empatía. Porque aquí sí hay registro emocional. Entonces, ¿es producto de su entorno? ¿O está actuando en contra de él? Las dos cosas. Sus patrones nacen en un contexto donde manipular era necesario para sobrevivir, pero en la adultez decide usar esos mismos patrones para algo que él define como justicia. El problema es que el CBI no corrige nada de eso, lo refuerza. Cada vez que Jane rompe una regla y obtiene resultados, el sistema le confirma que así es como se hacen las cosas. Nadie le pone un límite real porque es demasiado útil, y cuando eres útil, tus defectos dejan de ser defectos y se convierten en estilo. Por eso Jane no cambia, porque todo a su alrededor le ha enseñado que no tiene que hacerlo. Aquí es donde la serie intenta venderte redención, y vale la pena no comprarla completa, porque sí, en la superficie Patrick Jane cambia. Se acerca a Teresa Lisbon,
forma un vínculo estable e incluso construye algo que parece una familia. Pero si te acercas un poco más, los mecanismos siguen ahí. La manipulación no desaparece, el secretismo tampoco. La necesidad de controlar cada variable de la situación sigue intacta. Lo único que cambia es el contexto donde lo aplica. Y eso no es lo mismo que cambiar. Entonces la pregunta aquí no es si mejoró, sino que se transformó o simplemente dejó de estar en guerra. Porque hay algo que organiza toda su psicología. Algo que nunca se resuelve del todo. El asesinato de su esposa e hija. No solamente como pérdida, sino como culpa. Y hay un detalle que pesa más de lo que parece, y es que ella le pidió que dejara el espectáculo de psíquico, y él no lo hizo. Luego provoca rellor en televisión, y lo que sigue ya lo conocemos. Entonces Jane no carga solamente con el duelo, carga con responsabilidad percibida. En términos simples, esto pasó por mi culpa, y esa idea no se discute. Toda su vida después de eso es una forma de pago. Al inicio de la serie, eso se traduce en algo muy claro y es un control absoluto. Intelectualiza todo, usa el humor como escudo, evita cualquier contacto emocional real, mientras él esté un paso adelante, mientras él entiende el juego, no tiene que tocar lo que duele. La sonrisa, el té, la calma, no solo son rasgos de personalidad, son herramientas, funcionan para desarmar al otro, para proyectar seguridad, para mantener distancia, porque en cuanto baja esa máscara, aparece algo que no sabe manejar. Un hombre que no duerme bien, que evita el contacto físico, que durante años no tuvo un espacio propio más allá de un sofá prestado, que organizó toda su identidad alrededor de una sola idea, encontrar a quien destruyó su vida. Y cuando finalmente lo logra, hay un momento breve de silencio. Mata a Red John y por un instante parece haber paz, pero luego viene la pregunta, ¿qué hace alguien que solo sabía vivir en función de una obsesión, cuando la obsesión desaparece? Y la serie responde con Lisbon. Y sí, ella funciona como un ancla, como un espacio más seguro donde Jane empieza muy lentamente a permitirse algo parecido a la vulnerabilidad. Pero incluso ahí se detiene. Cuando expresa afecto, se desdice. Cuando parece abrirse, retrocede. Miedo a perder el control. No es que olvide las cosas, es que tiene miedo. Miedo a perder el control, a exponerse, a que lo que construyó para sobrevivir deje de servir. Y eso es lo más honesto del personaje. Porque Jane no cambia de forma radical, se revela. Desde el inicio ya era alguien capaz de conectar, de sentir, de empatizar. Solo que todo eso estaba enterrado bajo capas de control, de culpa y de estrategia. Con el tiempo no es que aprenda a ser distinto, es que encuentre un contexto donde puede bajar un poco la guardia sin colapsar. Y aún así nunca la baja del todo, porque hay algo que sigue intacto hasta el final y es su necesidad de tener el control de la historia. Mientras él la controle, no tiene que enfrentarse completamente a ella. Aquí hay que poner orden, porque si no, parece que estamos tratando de meter a Jane en una sola caja, y no cabe ahí. Esto no es un diagnóstico, es una lectura clínica de un personaje de ficción, usando el DSM-5-TR como mapa y no como una sentencia. Y si te vas directo a los criterios, Patrick Jane no solo encaja en una cosa, es una combinación que sí tiene coherencia interna. La estructura que más pesa es narcisista. No en el sentido superficial de geocéntrico, sino algo más funcional. Jane realmente cree que su criterio está por encima del de los demás y actúa en consecuencia. Rompe reglas, manipula, decide literalmente y espera que el entorno se adapte. Lo interesante es que el mundo le da la razón. No es una fantasía inflada sin sustento. Es alguien objetivamente brillante que usa esa realidad para justificar todo lo demás. Allí es donde se vuelve clínicamente relevante. No solamente confianza, es la incapacidad de soltar esa posición incluso cuando daña vínculos. Pero esa no es toda la historia. Encima de eso, hay una capa de trauma que no es decorativa. La muerte de su familia no solamente lo marca, y no es del dolor puro, sino desde algo más corrosivo, la culpa. Jane no la vive como me pasó algo terrible, sino como yo causé esto. Y eso cambia todo, porque entonces cada conducta posterior tiene una función: compensar, controlar, evitar que vuelva a pasar. El problema es que esa lógica no se cuestiona. Ahí es donde empiezas a ver síntomas que encajan con un cuadro de estrés postraumático complejo. Insomnio, evitación emocional, dificultad para vincularse sin control, identidad organizada alrededor del evento traumático. Jane no persigue a Ray John solo por justicia, lo persigue porque necesita cerrar una ecuación interna que nunca terminó de procesar. Ahora, si te vas al otro extremo de que es antisocial, te vas a quedar muy corto, porque sí,
incumplen normas, engaña, manipula, pone en riesgo a otros. Todo eso está, pero hay dos cosas que lo sacan de ese diagnóstico como eje principal, porque tiene culpa y tiene empatía. No es constante, pero es real. Y eso importa porque implica que no estamos frente a alguien que no siente, sino frente a alguien que aprendió a poner lo que siente al servicio de lo que necesita hacer. Y eso, siendo honestos, es más complejo. Entonces, si juntas las piezas, lo que tienes no es un diagnóstico único, es una interacción, una base narcisista que define cómo se mueve en el mundo, un trauma que le da dirección y urgencia, y rasgos antisociales que le dan el cómo ejecutar. No son cosas separadas, se potencian entre sí. Ahora, si lo bajas a lo cotidiano, a cómo piensa y actúa, se vuelve un poco más claro, porque Jane opera con reglas internas muy simples y muy peligrosas. Si no controlo, algo sale mal. Si algo sale mal, es mi culpa. Y si es mi culpa, tengo que evitarlo a toda costa. Y eso lo lleva a adelantarse a todo. A asumir que ya sabe lo que otros piensan, lo que van a hacer, cómo van a reaccionar. No pregunta, no verifica. Su mundo es muy binario en momentos importantes. O gana o pierde, o atrapa a Red John o no hay sentido. No hay ningún punto intermedio porque los puntos intermedios implican tolerar incertidumbre. Y eso es justo lo que no puede hacer. Y luego está esta personalización donde carga con más responsabilidad de la que realmente le corresponde. No porque sea alguien humilde, sino porque cree que todo depende de él. Hay un temperamento que facilita la observación, el análisis, el control cognitivo. Hay una historia de apego donde la cercanía no era segura. Entonces, aprender a controlar a otros se vuelve la forma de hacer seguras las relaciones. Hay un entorno que no solo no corrige, recompensa exactamente esas conductas. Y en medio de todo eso, una identidad que nunca termina de consolidarse. Fue el niño psíquico, el estafador carismático, el hombre que perdió a su familia, el consultor brillante. Todas son verdad, pero ninguna es suficiente. Por eso necesita estar en movimiento constante, porque detenerse implicaría preguntarse, ¿quién es sin todo eso? A nivel más biológico, lo que verías en casos reales similares en un sistema que refuerza justo ese tipo de conducta. La resolución del problema y la manipulación exitosa generan recompensa. El cerebro aprende que ese es el camino. Y cuando algo toca el trauma, las respuestas emocionales se disparan y rompen el control que normalmente mantiene. No es que pierda la cabeza, es que hay partes de él que nunca estuvieron realmente integradas. Entonces, ¿qué es Patrick Jane? No es un psicópata clásico, no es una víctima del trauma, no es únicamente un narcisista brillante. Es alguien que aprendió a sobrevivir controlando todo y nunca encontró una razón lo suficientemente fuerte para dejar de hacerlo. Cuando comparamos a Patrick Jane con otros perfiles brillantes, se ve más claro que lo hace incómodo y porque no encaja del todo en ningún molde. Piensa en Sherlock Holmes. Inteligencia fuera de norma, lectura precisa de la conducta humana, dificultad para encajar en lo social. Pero hay una diferencia que cambia todo. Sherlock es distante por diseño. Su frialdad es parte de cómo entiende el mundo. No necesita que te caiga bien, ni le interese demasiado parecer cercano. Jane sí. Jane construye cercanía, sonríe, bromea, se vuelve agradable. Y en ese mismo movimiento, se está leyendo y acomodando. Y eso lo vuelve más predecible. Porque con Sherlock sabes a qué atenerte. Con Jane no siempre sabes si lo que estás viviendo es genuino o funcional. Luego está Hannibal Lecter. Aquí el paralelismo es un poco más oscuro porque ambos manipulan con una precisión muy grande. Ambos tienen una relación casi íntima con su némesis. Ambos disfrutan del juego mental. Pero Lecter no carga con culpa. Jane sí. Y esa culpa no lo vuelve bueno, pero sí le pone límites. No lo detiene de manipular, pero evita que cruce ciertas líneas de forma sostenida. Si lo llevas a otro extremo como Light Yagami, ves otra diferencia. Light controla desde una ideología, cree tener razón, cree que está construyendo un mundo mejor y justifica todo desde ahí. Jane no. Jane no tiene una teoría del mundo tan estructurada. Él juega y ese juego no es solo estrategia, es una regulación emocional. Es la forma que encontró para no quedarse quieto con lo que siente. Por eso, no necesita un discurso moral tan elaborado. Le basta con moverse, con resolver, con anticipar. Y ese movimiento constante evita detenerse. Lo que hace único a Jane dentro de todo este arquetipo no es que manipule, porque eso lo hacen muchos. Es que puede ser genuinamente cálido y aún así estar operando. Puede ayudar sin buscar crédito, puede conectar con víctimas de forma real, puede mostrarse vulnerable en momentos muy específicos y al mismo tiempo mantener un nivel de control que no suelta casi nunca. La pregunta aquí es, ¿Patrick Jane podría existir en la vida real o es pura ficción? Sí podría existir,
pero no así de perfecto como en la serie. Si nos vamos a los datos, los rasgos que lo componen no son raros por separado. El trastorno de personalidad narcisista aparece en un porcentaje pequeño pero constante de la población, y el trauma crónico, sobre todo en infancia, es mucho más común de lo que la gente le gusta admitir. Ahora, juntar ambas cosas en una misma persona sí pasa. No es la norma, pero tampoco es una anomalía. Donde empieza a cambiar la historia es en su nivel de funcionamiento. Porque Jane no solo tiene estos rasgos, los ejecuta con una precisión muy grande, y ahí es donde la ficción mete mano. En la vida real, alguien con esa historia tendría fallas más visibles, dudaría más, se equivocaría más, su lectura de personas no sería tan consistentemente certera. Incluso los mejores perfiladores fallan y fallan muy seguido. Lo mismo con el control. Jane casi siempre logra orquestar el resultado que quiere, manipula, presiona, provoca, y el mundo se acomoda. En la vida real, el comportamiento humano es mucho más caótico. Puedes influir, puedes aumentar probabilidades, pero controlar todo el tablero, eso ya no es psicología. Eso ya es un guión. Y luego las consecuencias. Jane carga con insomnio, culpa, duelo, y aún así funciona a un nivel muy alto de forma sostenida. Clínicamente, ese tipo de carga suele pasar factura más evidente. Colapsos, errores, deterioro en áreas clave. Aquí la serie suaviza ese costo porque el personaje sigue operando. Pero no todo es exageración. Hay cosas que están peligrosamente muy bien retratadas. La instrumentalización del encanto, por ejemplo. Personas con rasgos narcisistas altos suelen ser muy carismáticas, pero no de forma de gratis. El encanto tiene una función y es abrir puertas, bajar defensas, tomar control sin que se note. La lógica interna de la culpa también es muy real. Yo causé esto, entonces yo tengo que arreglarlo. Esa narrativa sostiene obsesiones completas en personas que han vivido pérdidas traumáticas. Entonces, ¿existe gente con alta capacidad de lectura social, historia de trauma y tendencia a manipular? Sí. ¿Existe gente funcional e incluso exitosa con esos patrones? También. ¿Existe alguien que casi nunca falle, que siempre tenga el control y que además sostenga eso sin romperse de forma evidente? No. Patrick Jane es una versión optimizada de algo real, una exageración coherente. Y aquí es donde se pone un poco más incómodo porque ya no estamos analizando a Jane, estamos analizando a nosotros. La audiencia ama a Patrick Jane. Y no es casualidad. Estamos hablando de un personaje que miente, manipula y usa a las personas como piezas. Y aún así lo vemos como alguien admirable. ¿Por qué? Porque la narrativa hace algo muy fino. Alinea sus conductas con un objetivo que percibimos como correcto y nos deja ver su dolor. Entonces, el cerebro hace un atajo. Sí, manipula, pero por una buena causa. Sí, rompe reglas, pero alguien tiene que hacerlo. Y sin darte cuenta, ya lo justificaste. La serie nunca lo pinta como un villano, pero tampoco lo castiga realmente por cómo funciona. Lo deja ganar. Y eso manda un mensaje muy silencioso, y es que si eres lo suficientemente inteligente, ciertas reglas dejan de aplicar. Y eso conecta muy bien con algo cultural. La idea de que el talento excepcional justifica el proceso. Que si alguien es brillante y obtiene resultados, lo demás se puede negociar. La ética, los límites, el impacto en los otros, todo pasa a segundo plano mientras funcione. Y Jane encarna justamente eso. No es un héroe tradicional que sigue reglas, es el que las rompe, pero con estilo, con carisma, con resultados. Y eso es profundamente atractivo, porque también toca una desconfianza muy real, la sensación de que los sistemas formales no bastan. La policía falla, las instituciones fallan, la autoridad se equivoca. Entonces aparece esta fantasía del individuo brillante que operando por fuera sí puede hacer justicia. Y claro que eso engancha porque tiene algo de verdad. El problema es lo que se cuela por debajo, porque al mismo tiempo la serie normaliza patrones que fuera de la pantalla son muy costosos. La manipulación, el control, la instrumentalización de las relaciones. Y eso no es excentricidad, pero como Jane cae bien, se percibe distinto. No es un monstruo frío, es alguien encantador, herido, incluso empático en momentos específicos, y eso hace más difícil poner un límite claro, porque no encaja en la categoría cómoda de villano, pero tampoco es inocente, y justo ahí es lo que lo vuelve tan atractivo, esa ambigüedad. No puedes decir si está bien o si está mal, sin sentir que te falta algo. Te obliga a sostener dos ideas al mismo tiempo, que sus métodos funcionan y que esos mismos métodos, en otro contexto, serían claramente dañinos. Y eso es incómodo, porque está tocando algo real. Hay personajes que se disfrutan y hay personajes que te obligan a incomodarte un rato después de que se acaba el capítulo. Patrick Jane es de los segundos, porque siendo honestos,
Es uno de los retratos psicológicos más completos que ha dado la televisión reciente. No cabe en una sola etiqueta. No es el genio, no es la víctima, no es el manipulador. Es la mezcla de todo eso. Y justo por eso engancha. Pero también preocupa, porque la serie logra algo peligroso y es que hace que sus métodos se sientan aceptables. No porque sean sanos, sino porque funcionan y porque entendemos de dónde vienen. Y ahí es donde mucha gente se pierde. Entender no es lo mismo que justificar. Alguien puede tener buenas intenciones y aún así hacer daño de forma consistente. El cariño no cancela el impacto. Que alguien te quiera no vuelve menos invasiva la manipulación. Y Jane manipula a sus colegas, a Teresa Lisbon, a prácticamente cualquiera que entre en su campo de acción. No siempre lo hace con crueldad o con maldicia, pero sí con control. Y la narrativa muchas veces lo suaviza porque eres brillante y en el fondo está del lado correcto. ¿Dónde termina el trauma y empieza la elección? Realmente no hay una línea clara. Jane no eligió su infancia, no eligió a su padre, no eligió que sus habilidades fueran explotadas de niño. Todo eso construye el terreno donde paren de moverse, pero sí eligió seguir siendo el psíquico cuando su esposa le pidió parar. Eligió provocar a Rey-John y elige una y otra vez manipular antes de exponerse. No porque no tenga opción, sino porque es lo mejor que le funciona. Y eso es raro porque rompe la narrativa de víctima total. Puedes entender perfectamente por qué alguien hace lo que hace, y aún así no quita de responsabilidad. Comprender el mecanismo no borra el daño, y Jane obliga a sostener esas dos ideas al mismo tiempo. Tiene razones, y aún así genera consecuencias. Si te vas a lo que pudo haber cambiado su historia, no necesitas algo extraordinario. Necesitaba lo básico que nunca tuvo. Una figura de apego segura en la infancia. Alguien que pusiera un límite claro y nombraba el abuso. Un contexto donde aprender reglas sin que fueran herramientas de explotación. Y después de la muerte de su familia, algo que evitara que la culpa se convirtiera en identidad. Pero Jane pasó por tratamiento y lo ocultó. La vergüenza pesa más de lo que parece, porque la vergüenza no solo te hace sentir mal, te aleja justo de lo que puede ayudarte. Mientras no pueda ser visto en el personaje, no hay intervención que alcance. Y al final, todo regresa al mismo punto. Jane pasó su vida leyendo a los demás antes de que los demás pudieran leerlo a él. El problema es que ese mismo sistema que lo protegió también le impidió aprender de otra forma de estar con la gente. Y si te quedas con algo de todo esto, las personas más fascinantes no siempre son las más sanas. Y lo que se ve como carisma o genialidad, a veces es solo una estrategia muy bien entrenada para no sentirte expuesto. La diferencia no siempre se nota hasta que te toca a ti. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí una semana más. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Si quieren algo más tranquilo, vayan a mi otro canal de Soy Rox. Yo soy Rox y nos vemos en el próximo video. Bye.